Herramientas para rectificar. Se componen ya sea solo de un cuerpo abrasivo o de una combinación de cuerpo abrasivo y un dispositivo de sujeción. Como cuerpo abrasivo se entiende el elemento de la herramienta para rectificar, el cual remueve las virutas. Además existen bandas abrasivas en las cuales el grano abrasivo está adherido a una banda que funciona como medio de soporte. Por lo general los cuerpos abrasivos se emplean en formas de piedras para rectificar. Existen también segmentos de piedras abrasivas, muelas con espiga o barras abrasivas. Cuerpos abrasivos. Los cuerpos abrasivos se constituyen de los granos abrasivos unidos con una liga o aglutinante. Al rectificar, los poros sirven como espacio para las virutas en la zona de contacto entre la piedra para rectificar y la pieza. Ahí se alojan las virutas y luego son expulsadas nuevamente fuera de la zona de contacto por efecto de la fuerza centrífuga. El grano abrasivo. Los cantos afilados de los granos abrasivos realizan la función de los filos de una herramienta. Estos desprenden viruta al momento de rectificar. Contrario a los filos de otras herramientas, estos tienen formas muy diferentes. De esta forma, los filos con ángulos de arranque de viruta son positivos y negativos. Pueden actuar al mismo tiempo. Por tal razón se define el rectificado como la remoción de viruta con una herramienta de filos múltiples y geométricamente indefinidos. Los cantos afilados de los granos abrasivos realizan la función de los filos de una herramienta. Estos se desprenden virutas al momento de rectificar. Contrario a los filos de otras herramientas, estos tienen formas muy diferentes. De esta forma, los filos con ángulos de arranque de viruta positivos y negativos pueden actuar al mismo tiempo. Por tal razón, se define el rectificado como la remisión de virutas con una herramienta con filos múltiples y geométricamente indefinidos. Grano abrasivo para rectificar. Aunque exista este efecto de autoafilado, se debe reafilar, destapar la piedra para rectificar cada determinado periodo de tiempo. Medio abrasivo. Como medio abrasivo se designa al material del cual está fabricado el grano abrasivo. Se diferencian de acuerdo a su composición química. La selección del medio abrasivo se realiza con ayuda de tablas y se basa en primer orden de acuerdo al material a rectificar. El medio abrasivo debe ser por principio más duro que la pieza. Veamos ahora cómo se diferencian los medios abrasivos. De acuerdo al material que están fabricados, sus siglas, el color del medio abrasivo, sus características según la dureza y fragilidad y el área de aplicación. Por ejemplo, para unas fresas de carburo debiera de rectificarse o reafilarse con un medio abrasivo de diamante. Tamaño del grano. Según el tipo de grano a rectificar, se emplean diferentes tamaños de los granos abrasivos. Para ello es válido lo siguiente:
Con un tamaño de grano burdo se puede rectificar rápido muchos materiales con un acabado superficial pobre. Con un tamaño de grano fino, el comportamiento es exactamente opuesto, es decir, se realiza una tarea de acabado. El tamaño del grano. La selección de los granos abrasivos, de acuerdo a su tamaño, se realizan mediante mallas. El tamaño del grano se da mediante el número del tamaño de grano. Este corresponde al número de divisiones que hay en una longitud de 1 pulgada en la malla. En cuanto más divisiones haya en una longitud de 1 pulgada, menor es el tamaño del grano que pueda pasar a través de estas. Así que entre mayor sea el número del tamaño del grano, más fino será este. El tamaño del grano se divide en 4 áreas. Para diamante y nitruro de boro, el tamaño de grano se da directamente en micras. Para ello se emplean tamaños de granos de 0,5 hasta 300. Para una descripción correcta, se agrega junto al tamaño de grano la letra inicial para el diamante y nitruro de boro. La liga. La selección del medio aglutinante tiene una gran influencia en el efecto del cuerpo abrasivo. Por un lado, la liga no debe mantener mucho tiempo unido el grano abrasivo, ya que por tal razón el grano se desafila y no se parte más. Por otro lado, el medio aglutinante debe mantener el grano unido con una fuerza determinada, ya que si no, hasta ante la fuerza de corte baja pudiera romperse. Características de la liga. De acuerdo al tipo de liga, su característica, y tenemos aquí también su área de aplicación. Dureza. Como dureza de un cuerpo abrasivo se designa no a la dureza del grano abrasivo, sino a la fuerza con la que el medio aglutinante mantiene unido al grano abrasivo hasta antes de desprenderse, es decir, la fuerza de adherencia del grano. Al rectificar materiales duros, los granos abrasivos se desafilan más rápido debido al alto desgaste por fricción, y de aquí que deban desprenderse antes. Para ello se emplean cuerpos abrasivos suaves con una fuerza menor de adherencia del grano. En el rectificado de materiales suaves, el comportamiento es exactamente opuesto. Veamos ahora cómo es que se designa la dureza, el grado de dureza, la descripción y el área de aplicación. Veamos ahora la estructura. Como estructura se designan a la relación entre los elementos sólidos, granos y la liga, y los espacios intermedios, los poros, del cuerpo abrasivo. En este caso se diferencian en estructura abierta y estructura compacta. La estructura recibe un número de identificación dependiendo del tamaño del poro. Entre más poroso sea el cuerpo abrasivo, mayor será el número de identificación de la estructura. Velocidad periférica límite. En el rectificado se alcanzan velocidades periféricas muy altas, hasta 160 metros sobre segundo.
Las fuerzas centrífugas generadas no deben sobrepasar la fuerza de adherencia del grano de la liga correspondiente. Por tal razón se determinan las velocidades periféricas límites. Al sobrepasar estas, pueden ocasionar el reventamiento de la piedra para rectificar. Veamos ahora una tabla sobre la velocidad periférica límite. De acuerdo al tipo de máquina, de acuerdo a la aplicación, a la operación de rectificado que se va a realizar. La velocidad periférica o velocidad de corte se da en metros sobre segundo. Para el tipo de liga, debemos de seleccionar la velocidad periférica adecuada. Selección de las herramientas a rectificar. La selección de la forma y dimensión de la herramienta para rectificar se determina según la forma de la pieza, de la operación y de la máquina. Las formas básicas de los cuerpos abrasivos se diferencian mediante números: piedra recta, muela de copa, muela de plato y muela para rectificar con espiga. Vienen numeradas. Tenemos aquí las diferentes formas de muelas abrasivas. Vamos a ir revisándolas una por una. Muelas con segmento. Se usan en las rectificadoras verticales para realizar un rectificado plano lateral. Con tales muelas se puede maquinar superficies con un alto rendimiento de remoción. Las muelas con segmentos tienen la ventaja de que después de desgastarse, los segmentos pueden recorrerse sencillamente. Las piedras rectas a rectificar existen con diferentes formas en la periferia. Estas están normalizadas e identificadas con letras mayúsculas. Las piedras rectas para rectificar se emplean en el rectificado plano, en el rectificado circular y en el corte con discos abrasivos. Vemos aquí, de acuerdo a la forma, cómo son identificadas con las letras mayúsculas. Las muelas de copa y de plato se emplean para el afilado de herramientas. La forma de la piedra para rectificar debe coincidir con la de la herramienta a afilar, por ejemplo, brocas, avellanadores o fresas. Los diferentes diseños están normalizados e identificados mediante letras mayúsculas. Muelas con espiga. Se emplean en su mayoría en la construcción de herramientas y moldes. Poseen un vástago cilíndrico y se pueden usar con esmeriles manuales, en las rectificadoras de coordenadas y en el rectificado circular de interiores.